Sentencia T-269/16. Derecho a la accesibilidad física de las personas en situación de discapacidad. Protección constitucional, internación y legal. Tanto la protección constitucional reforzada de que gozan las personas en condición de discapacidad, como las disposiciones internacionales y legales vigentes que regulan la accesibilidad y protegen sus derechos, establecen obligaciones para todas las instalaciones y edificaciones independientemente del servicio que se preste, orientadas a asegurar que este sector de la población no sea marginado de la vida social, pública, política, comercial, cultural, educativa o deportiva, eliminando en consecuencia las barreras y obstáculos que impiden su natural desenvolvimiento en sociedad. En todas estas normas, se hace evidente la preocupación por ofrecer a las personas en este estado un entorno físico propicio para su desarrollo en condiciones dignas y respetuosas con un fin específico de inclusión en la sociedad y trato igualitario. Colombia, un país lleno de corrupción. Colombia, un país lleno de corrupción, el cual podemos comparar con un cáncer metastásico. Esta analogía la realizamos en base a que las tres ramas del poder público se han visto envueltas en escándalos de corrupción, sin excluir el orden nacional, departamental, distrital y municipal. Nos llama poderosamente la atención el sonado cartel de la toga, el cual areció como un tsunami, ocasionando la fractura de los cimientos del poder judicial, y hoy en día ni siquiera llega a una brisa de diciembre. Colombia, un país lleno de corrupción, el cual podemos comparar con un cáncer metastásico. Esta analogía la realizamos en base a que las tres ramas del poder público se han visto envueltas en escándalos de corrupción, sin excluir el orden nacional, departamental, distrital y municipal. Nos llama poderosamente la atención el sonado cartel de la toga, el cual areció como un tsunami, ocasionando la fractura de los cimientos del poder judicial. Y hoy en día, ni siquiera llega a una brisa de diciembre. La corrupción ocasiona un efecto mediático similar a la fractura de los cimientos del poder judicial, y hoy en día, ni siquiera llega a una brisa de diciembre. Más preocupa aún el presente caso de repartos en las tutelas que tomado como fuente el diario capitalino El Espectador, del cual tomamos los siguientes apartes. La Fiscalía tiene evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y de demandas y que en 3 casos, según la evidencia documental que poseemos, fueron enrutadas esas demandas hacia el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. El lío con el juzgado. El dedo acusador sobre el juez Reinaldo Huertas no cayó en la rueda de prensa que dio el fiscal general sino 4 días antes, cuando el periodista Daniel Coronel publicó en su columna de la revista Semana que este funcionario judicial había impuesto la medida cautelar, que Hyundai Corea solo podía vender a través de la empresa de Carlos Matos, y a los pocos días había pagado de contado por un carro nuevo de $73 millones. Una compra de un carro como indicio de soborno es absurdo, sostiene Abelardo de la Espriella. Daniel Coronel argumentó todo lo contrario. En mi caso en particular soy una persona sujeta a política pública de discapacidad e inclusión social, la cual fui víctima de una violación al debido proceso, por condiciones de hecho y derecho presentada y soportada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabana Grande Atlántico, en primera instancia, en el cual no se valoraron las pruebas de mi discapacidad, ni la de mi tía quien también sufre de problemas neuropsiquiátricos. Y lo peor aún, se tomó una persona adulta mayor, con antecedentes de diabetes mellitus y EPOC, mayor de 89 años que presuntamente bajo la modalidad de engaño la pusieron a firmar un documento que hoy deja sin vivienda a 2 personas discapacitadas a la merced de la indigencia. Nuevamente el aparato judicial viola el ritual de la acción de tutela, viciada la actuación de nulidad, desconociéndose las pruebas aportadas, dejando mucho que desear el aparato judicial colombiano. En este video, pretendo mostrar cómo la administración en justicia es violada reiterativamente. Evidencian cómo me tocó subir por una escalera para notificarme de un fallo de segunda instancia, violando la política pública de discapacidad en el área de accesibilidad. No existe un medio en los juzgados de soledad para poder acceder las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces nos preguntamos por qué el Consejo Superior de Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación no se han manifestado a este respecto. Muestro a los colombianos de forma injusta y contraria a todo principio de derecho humano sobre las personas en condición de discapacidad. En Colombia se habla de paz, pero dada tanta injusticia, vemos que el Estado victimiza y revictimiza a la población vulnerable, incumpliendo sus propios estatutos. Hoy, amparada en el decreto 2591 del 2001 en su artículo 33, y dado que este caso se encuentra en mano de la Defensoría del Pueblo, presento petición verbal de acuerdo al decreto 1166 del 2016 solicitando a la Defensoría del Pueblo la petición de revisión del fallo por parte de la Corte. De igual forma solicito a la Procuraduría General de la Nación
se revise las condiciones de accesibilidad a la información de las personas sujetas a discapacidad pública, en concordancia a la Ley 1712 del 2014, y a la vez que se adecuen los accesos a las personas de discapacidad que merecemos respeto. El video muestra la clara violación al artículo 229, 47 y 13 de la Constitución Política. Esperamos nos apoye en esta noble causa. La justicia en Colombia es un derecho. Mi nombre es Damaris María Blanco Erazo. Hoy clamo solidaridad de los órganos de control, del Consejo Superior de la Judicatura, de la prensa nacional. Si dejamos hacer metástasis al cáncer de la corrupción, acaba con nuestra amada patria. Hemos presentado a la Defensoría del Pueblo, en concordancia al Decreto 1166 del 2016, la petición de revisión del fallo de tutela a petición del Defensor del Pueblo. Dado que la Defensoría tiene conocimiento del caso, no ha dado respuesta de fondo que verifique o restablezca mis derechos. El funcionario presuntamente encargado como defensor de oficio no tenía conocimiento de su designación como tal, siendo esta una clara violación al núcleo fundamental de la petición, dejando constancia hoy 5 de junio 2018 por el correo electrónico institucional y medios periodísticos, así como por redes sociales, para garantizar la transparencia de la información pública y la presunta violación a la política pública de discapacidad e inclusión social por los intervinientes. Al Consejo Superior de la Judicatura de igual forma, presentamos petición verbal y su intervención para que inicie las acciones de seguimiento admirativo o disciplinario a los funcionarios de los juzgados señalados en el texto correspondiente al Juzgado Promiscuo de Sabana Grande Atlántico y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, así como al Juzgado Segundo Civil de Soledad, donde un familiar tuteló los derechos de las 3 personas sujetas a discapacidad e inclusión social, los que presuntamente se nos vulneró el debido proceso y la administración en justicia, dentro de las funciones legales y constitucionales y la normatividad vigente. Honoré de Balzac: las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas.